Buenos días, hermanos. El Señor les bendiga en esta mañana preciosa, lluviosa, fresca, aquí en este lugar donde el Señor nos ha permitido ministrar por esta temporada. Y quiero que por favor en esta mañana mediten en el Evangelio de Juan capítulo 12. Ahora vamos a meditar en el versículo 25 y 26. Note lo que dice allá. El que ama su vida la perderá, y el que aborreciere su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, note lo que dice, mi Padre le honrará. Quiero que piensen por favor en esta declaración de que si alguno me sirve, sígame, porque creo que el título para este devocional que voy a estar compartiendo con ustedes es este: seguir, seguir es servir. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, gracias por esta mañana que nos permites amanecer y disfrutar de tu presencia y de la lectura de tu palabra y de este devocional. Ayúdanos a meditar en cómo y de qué manera te estamos siguiendo al servirte, Señor. Bendice este tiempo en Cristo Jesús. Amén. Amén. He estado pensando en esta mañana, en el año en el que el Señor me llamó a mí a servirle de tiempo completo. Fue en un campamento de jóvenes en un verano, donde precisamente el lema del campamento juvenil era este versículo de Juan 12, 26. Y como recuerdo que hasta el canto lema era basado en este versículo, de tal forma que uh, puedo recordar casi a exactitud algunas de las enseñanzas y de predicaciones todavía que se dieron en ese campamento, porque marcó mi vida completamente. Con algunos de los predicadores hasta dejaron huellas permanentes que para mí han sido difíciles de olvidar, dado que ahí comenzó mi vida ministerial. Pero quiero que piensen en esta declaración que hace el Señor Jesús en el versículo 26 cuando dice: si alguno me sirve, sígame, sígame. Porque estoy convencido que para esta mañana de devocional, lo mejor que nosotros podemos hacer es entender que cuando seguimos al Señor Jesús, la consecuencia natural de ese seguir al Señor Jesús de manera cercana siempre va a ser servir, servir. La Biblia nos dice que en esta generación actual que estamos viviendo de tiempos peligrosos, ¿verdad? El apóstol Pablo dijo que vendrían hombres amadores de sí mismos, de los deleites más que de Dios. Y creo que ya estamos en esos tiempos peligrosos, difíciles, en una generación completamente distinta, una generación que no entiende en toda su magnitud el significado de lo que es verdaderamente vivir para servir a otros. Es interesante decirlo de esta manera, pero nos gusta que nos sirvan, nos gusta que nos halaguen, nos gusta que nos den, nos gusta la posición, nos gusta el título, nos gusta el mandar, el decir haz esto y haz aquello. Y creo que olvidamos que cuando se trata del servicio, en las áreas donde muchas veces nadie más nos puede ver, son las áreas donde más merece nuestro reconocimiento, dado que estamos honrando al Señor de una manera tan particular que no tenemos el aplauso ni el beneficio de que alguien más esté reconociendo lo que nosotros hacemos. Cuando pienso en esta declaración de Jesús diciendo que si alguno me sirve, sígame, está básicamente diciendo que la vida del cristiano debería de estar concentrada en esa declaración de servir, porque servir en términos prácticos es ser útil
a un propósito. Servir, hermanos, es vivir en la vida cristiana con un determinado fin. Servir, hermanos, básicamente es estar a la orden del que se dio por mí, sin importar quién es el que se lleva el honor, la gloria o el mismo aplauso. Servir, como todos sabemos, es un derivado del idioma original de la palabra diaconía, que tiene que ver con estar a la disposición del servicio, sin importar cuál es el mínimo aplauso o reconocimiento que nosotros tenemos en nuestra vida. En términos sencillos, la palabra servir es vivir esforzándose para impactar y tocar la vida de otros. Y creo que el llamado del Señor a través de su palabra para el día de hoy es que nosotros consideremos en qué áreas nosotros estamos sirviendo a alguien más. En qué áreas nosotros estamos permitiendo que nuestra vida pueda impactar a otros. Porque Jesús dijo claramente en el versículo 26 que si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, mire lo que dice ahí, ahí también estará mi servidor. Y luego dijo Jesús, si alguno me sirve, sígame. Y mi Padre le honrará. Lo que está diciendo el Señor acerca del servicio es que el momento en el cual nosotros recibiremos la recompensa va a ser el día en el que estemos ante la presencia del Señor. Estamos en una generación a la que le gusta el aplauso y la adulación, los títulos, ¿verdad? Y estoy hablando del ministerio como tal, ¿verdad? Donde la gente está preocupada más por el reconocimiento de la feligresía, más que del Señor que nos llamó y nos rescató para el propósito de servir en nuestra vida. Nos guste o no, hermanos amados, el servicio es el más grado de alto honor en nuestras vidas. Y pudiéramos decir que el don menos desarrollado en la vida de un cristiano es servir. Servir. Cuando hablamos del servicio y hablamos de no recibir un aplauso o un título o un reconocimiento por el servicio que nosotros prestamos, la mejor ilustración la encontramos en nuestro Señor Jesucristo precisamente en el capítulo 13, cuando se encontró lavando los pies de sus discípulos y les ilustró que Él estaba en ese momento crucial a punto de ir a la cruz del Calvario y se dedicó a servir a sus discípulos. Yo creo que nuestras vidas el día de hoy deberían de ser conmovidas al punto de pensar en qué área yo estoy sirviendo y no peleando hasta cierto punto el lugar que creo que merezco, sino el lugar donde puedo yo definitivamente servir y donde no requiera del aplauso, ni del reconocimiento, ni de la vista de alguien más. Jesús dijo, si alguno me sirve, sígame. Y Jesús dijo, y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Nuestras vidas, hermanos amados, deberían de estar embargadas con el deseo inmenso de servir. Servir desinteresadamente. Servir porque es una consecuencia natural de seguirle al que me amó a mí en la cruz del Calvario. Servirle porque yo no soy como creyente una isla donde me encierro en un globo y no pienso nada más que en mí y nada más que en lo que otros pueden beneficiarme a mí y darme a mí. Como dije al inicio de este devocional, estamos en una generación ególatra, centrada en sí misma, amadora de sí misma. Y por eso creo que cuando Pablo dijo en Romanos capítulo 14, versículo 7, que ninguno vive para sí y muere para sí, Pablo estaba pensando precisamente en la virtud poco practicada en el cristianismo de hoy, como es este asunto de servir, de servir. Pablo dijo, así que sea que vivamos o que muramos, del Señor somos.
Y por causa de que somos de ese Señor que nos salvó, que nos perdonó, que nos libró de la ira venidera, bendito sea el Señor, hermanos, miren, somos llevados a meditar para este devocional el grado de servicio que yo le estoy brindando a alguien en mi vida cristiana. Servimos, como dije, no por aplauso, no por reconocimiento, no por títulos, sino por el deseo de simplemente estar en el centro de la perfecta voluntad del Señor en nuestras vidas. Yo le quiero preguntar en esta mañana y quiero que medite en los largos años que algunos de nosotros hemos tenido en la vida cristiana. ¿Estoy sirviendo yo a alguien para el propósito de honrar y glorificar al Señor? ¿O sirvo con el propósito de controlar, de, de no bendecir a otros, de no tocar la vida de otros? Saben, hermanos, que ese debería de ser nuestro deseo, de bendecir y tocar la vida de otros por nuestro servicio, por nuestra dedicación que tenemos a Él, al Señor, porque la vida cristiana no está desligada en ninguna manera del servicio. Servir es una verdadera característica de un creyente que es genuinamente un discípulo del Señor, porque Jesús dice que si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Al no prestar ningún servicio en la vida cristiana, escúchenme bien, nos estamos envolviendo en nosotros mismos, en nuestros propios intereses, en nuestros propios asuntos. Y por eso en esta mañana, en este devocional, yo quiero llevarle a esta pregunta fundamental. ¿A quién está sirviendo usted? Escúchelo bien, cuando no servimos al Señor en alguna área de nuestra vida cristiana, escúcheme bien, estamos sirviendo definitivamente a alguien. Y no es al Señor muchas veces cuando no servimos. Servimos a nuestros intereses, servimos a nuestros deseos, servimos a nuestro egoísmo, pero no servimos al que se dio por usted y por mí en la cruz del Calvario. Servir, hermanos, es básicamente seguir. Y seguir definitivamente es servir. Quiero terminar con esta pequeña ilustración, este devocional, porque nació en el mismo campamento donde yo rendí mi vida para servirle al Señor de tiempo completo. Había un predicador de muchos años, anciano, que fundó algunas de las iglesias más influyentes en el país de México, empezando con la frontera y estableciendo un campamento ahí en el estado de San Luis Potosí. Este misionero americano, recuerdo como si hubiera sido el día de ayer, parándose en el púlpito y diciendo que el caballo se alista para la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Y recuerdo una ilustración del lugar donde él vivía vagamente. Esa ilustración, hermanos, recordaba precisamente al momento en el que él trabajaba en la granja. Y en esa granja precisamente tenían un caballo majestuoso, un caballo que se lucía, un caballo que hacía malabares de un lado y de otro y hacia un punto y hacia otro. Y él dice que cuando era un niño, precisamente ahí, viendo a ese caballo haciendo movimientos para un lado y otro y la gente gozándose de sus movimientos, dice que él recuerda perfectamente bien a plenitud cómo y de qué manera se encontraba un burrito ahí precisamente en su finca. Y se dice que él veía la comparativa entre el caballo aplaudido, el caballo reconocido, el caballo impetuoso,
el caballo soberbio, y recuerdo que él decía que él recordaba las tareas y trabajos difíciles del burrito que precisamente estaba ahí para llevar la carga, sin recibir ningún aplauso, a sol y lluvia, llevando cargas, llevando dificultades, a veces hundiendo sus patas en el lodo completo. Y recuerdo al ancianito predicador decir algo como esto: tal vez en toda mi vida ministerial y en toda mi vida de servicio no seré un caballo aplaudido y reconocido, dijo él. Pero le dijo algo al Señor ese día: Señor, yo quiero ser tu burrito. Querido hermano, este asunto del servicio no se trata meramente más que de servir para el que un día se dio por usted y por mí en la cruz del Calvario. Y por eso, sin importar si recibiré a lo largo y ancho de mi vida ministerial el aplauso de los hombres o el reconocimiento de alguien más en términos humanos, yo quiero decirle al Señor el día de hoy algo que cada cristiano debería de decirle: yo no quiero ser un caballo de honor, de gloria, que todo mundo ve y reconoce y aplaude, pero quiero ser un burrito de carga que te sirve y te honra de manera increíble. Nos olvidamos, hermanos, que el día en el que el Señor Jesús hizo esa entrada triunfal, precisamente ahí cuando se presentó como el Mesías, el Señor Jesús terminó utilizando a un pollino, a un burrito, que llevó el honor y el privilegio de llevar en sus hombros, en sus lomos, al que se iba a dar por usted y por mí en la cruz del Calvario. Queridos hermanos, la vida cristiana en términos prácticos de seguir es verdaderamente servir. Puede ser un caballo, puede ser un burrito, pero la idea de la vida cristiana es que ahora que regresemos a la normalidad, si el Señor nos permite regresar, es quedar bajo la impresión de lo que el Espíritu Santo quiere hacer en usted y en mí, en nuestros corazones. Yo quiero servir ganando a alguien para Cristo. Yo quiero servir discipulando a alguien. Yo quiero servir utilizando mis dones para la gloria de su nombre sin que nadie se lleve el reconocimiento. Servir sin estar pensando por qué a él sí y por qué no a mí. Porque la Biblia nos dice que si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Yo le he dicho al Señor, como ese predicador ancianito de unos 65, 70 años, en ese campamento que él tenía: yo quiero ser un burrito, Señor. Un burrito en tus manos, para que tu gloria, tu grandeza y tu poder sea el que se manifieste para la gloria de tu nombre. Que el Señor nos ayude, porque seguir es servir, hermanos. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Padre, perdónanos porque muchas veces nos gusta el mandar, el controlar, la posición o anhelar posición. Pero pocos estamos deseosos de verdaderamente servir. Servir con desinterés. Servir aunque nadie me aplauda. Servir aunque nadie me vea. Porque, Señor, inúndanos de la presencia de tu Espíritu Santo que nos lleve a pensar que lo mejor que pudiera suceder es servir, esperando que el Padre nos honre. Bendice tu palabra y a tu pueblo, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga en esta preciosa mañana, hermanos.